Salmo número 34. Y le he puesto por título a este sermón: Sola fe, la bienaventuranza de confiar en Jehová. Uno de los signos más antiguos de los que se tiene registro fue escrito por una mujer llamada Catarina Amalia Dorotea von Chehel, que nació en 1697. Luego de muchas traducciones y cientos de años de historia, hoy podemos escuchar la letra y la música de este consolador himno que dice así: descanso en ti, mi defensor y escudo, pues en la lid contigo a salvo estoy. En tu poder a combatir acudo, descanso en ti y en tu nombre voy. Oh Salvador, voy en tu santo nombre, tu nombre amado, digno de loor. Justicia, paz y redención del hombre, Rey de gloria y príncipe de amor. Si hay un distintivo que ha marcado la vida del creyente, es precisamente eso: que cree, que tiene fe, que descansa, que confía. Pero no es cualquier cosa o en cualquier palabra o en cualquier Dios. Es precisamente las Escrituras sagradas quien pone las pautas para estar seguros en Dios, en el verdadero Dios que es Jesucristo, de manera apropiada, que nosotros podamos ejercer fe bajo los términos legítimos, que es la gracia, y con el fin correcto, que es la gloria de Dios. Y es importante que nosotros podamos tener estas verdades claras en nuestras vidas. Ese era el lema de la Reforma, eran las 5 solas de la Reforma. No hay error en Dios, es muy feliz, es dichoso, es afortunado, es completamente bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Es por eso que yo quiero animarles a leer el Salmo número 34, que vamos a basar nuestra predicación prácticamente en él, aunque vamos a estar usando 5 salmos. Vamos a estar hablando del Salmo 40, verso 4, Salmo 41, versos del 1 al 3, Salmo 146, verso 5 y Salmo 84, versos del 4 al 7. Solo vamos a mencionar algunos de esos salmos en su momento, porque es mucho material el que tenemos por delante. Pero dice así el Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Oremos. Padre, agradecidos por tu palabra, bendícela, Señor, y ayúdanos para que todos los que estamos aquí, Señor, podamos apreciarla, valorarla, Señor, y podamos atesorarla en lo profundo de nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ella. Y ahora, Padre, también te pido que
tú me ayudes en este tiempo. Y que sea tú el que hable, Señor, y permite que tu enseñanza, Señor, pueda ser retenida por cada uno de nosotros. Perdona, Señor, mis muchos pecados y perdona mis faltas, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Hoy, a través de nuestro texto sobre la bienaventuranza en el libro de los Salmos, estaremos considerando una de las 5 verdades defendidas por los reformadores y que hoy nosotros conocemos como las 5 solas. Pero vamos a estar específicamente hablando de la sola fe, la salvación solamente por fe. Esta verdad afirma el principio bíblico de que la justificación es por gracia solamente a través de la fe en Jesucristo. Y esto destruye la falsa idea de que ser bueno y hacer lo bueno te sirve como un boleto para ir al cielo. Y eso nosotros lo podemos ver como algo bien sencillo, pero hay muchas personas confundidas con esa enseñanza. Es por fe en Jesucristo que su justicia te es imputada, te es puesta a tu favor, es cargada a tu cuenta, es acreditada a ti como la única satisfacción posible a la perfecta justicia de Dios. Cabe hacernos una pregunta: ¿qué es la fe bíblica? ¿Qué es la fe que los reformadores defendieron? ¿Cuál es esa fe? Antes de responder tan importante pregunta, empecemos dándole respuesta a otra pregunta. ¿Qué no es la fe verdadera? ¿Qué no es la fe verdadera? No es creer en Dios a mi manera, no es creer en Dios y en todos los santos, no es mero conocimiento intelectual, no es mero asentimiento de las verdades bíblicas, no es creer en la existencia del mundo espiritual, no es creer por un periodo de tiempo mientras enfrentas una crisis, no es creer en enseñanzas y tradiciones de hombre, no es tener en cuenta las supersticiones de los hombres. Esas cosas no son la fe bíblica. ¿Qué es entonces la fe bíblica? Es confiar únicamente en Cristo para nuestra salvación. Es confiar únicamente en Cristo para nuestra salvación. Es dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestros méritos, en nuestras habilidades y descansar únicamente en la obra perfecta de Cristo a nuestro favor. Como decía el apóstol Pablo ahí en la carta de los Filipenses, y es algo que quiero compartirles en este momento, dice allí en Filipenses capítulo 3, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Dice, ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia. Es decir, por nuestras obras, por nuestra justicia, nosotros no nos podemos presentar delante de Dios. La única forma de nosotros estar delante de Dios es a través de descansar en Cristo, en la obra de Cristo, de aceptar, de creer la obra de Cristo como completa, como culminada y perfecta a mi favor. Eso es lo que me da a mí la entrada en el reino de los cielos. Eso es lo que me hace a mí ser un hijo de Dios. Eso es lo que me hace a mí estar seguro de mi salvación, de mi redención, estar seguro de que mis pecados han sido perdonados, de que mis pecados fueron sepultados en lo profundo de la mar. La obra de Cristo, ninguna otra obra, no mi obra, únicamente la obra perfecta de Cristo allí en la cruz del Calvario es lo que puede perdonar, redimir, salvar al pecador. ¿Qué es la fe bíblica? Recuerde, es confiar únicamente en Jesucristo
para su salvación. Únicamente en Él. En una ocasión contaba Charles Swindoll, un escritor cristiano, acerca de la fe, y dice que un niño le preguntó a su papá que qué era la fe. Imagínense usted a un niño pequeño cómo uno poder explicarle qué es la fe, y aquel padre se sintió un poco incómodo porque no sabía cómo realmente poderle explicar que él pudiera entender. Y los niños, quiero decirle, que hacen tremendas preguntas. Los niños son grandes teólogos. Si usted le ha dado clase alguna vez a los niños, podrá percatarse de eso. Y entonces el padre cogió y lo subió a un árbol y le dijo, tírate. Y el niño se tiró y él lo cogió. Y cuando él se tiró y lo cogió, el padre le preguntó, ¿por qué tú te tiraste? Le dijo, no, porque yo sabía que tú me ibas, si tú me estás diciendo que me vas que me tires, es porque tú me vas a retener, tú me vas a coger. Entonces él le dijo, esa es la fe, esa es la fe. Es la confianza que nosotros tenemos de que lo que Dios ha dicho es verdadero, es real. Y que Dios no va a fallar en eso. Y en esta mañana hay 3 ideas principales que yo quiero compartir con ustedes y que salen de este Salmo 34. La primera de esas ideas es la siguiente: bienaventurado el varón que confía en el Dios que salva. Bienaventurado el varón que confía en el Dios que salva. O bienaventurado el hombre que confía en el Dios que salva. Y cuando hablamos ahí de varón o de hombre, ahí está en el hebreo esto es un término genérico, ¿ok? Nos estamos refiriendo a hombres y mujeres. Así que es muy feliz aquella persona que confía en el Dios que salva. Esa persona es verdaderamente feliz. Ahora, veamos la seguridad de confiar en Jehová, que es el Salvador. Y el Salmo 34 describe una persona que ha sido rescatada por Dios. Cuando usted lee este salmo y usted lo analiza, usted se da cuenta que las cosas que se están describiendo aquí solo pueden ser hechas por alguien que ya ha sido alcanzado por la gracia de Dios, que ha sido salvado por Dios. Es por eso que este salmo de David es conocido por muchos estudiosos bíblicos como el salmo del nuevo nacimiento. La razón para esto es que David cuenta su testimonio de salvación únicamente por gracia a través de la fe en el Señor. Esto lo podemos apreciar en las siguientes expresiones que únicamente pueden salir de un corazón transformado por la gracia de nuestro buen Dios. Dice este salmo algunas expresiones porque son muchas. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Un impío no quiere eso. En Jehová se gloriará mi alma. Los impíos no se quieren gloriar en Jehová. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Cuando nosotros vemos estas expresiones y otras expresiones que aparecen en este salmo, tenemos que reconocer que la persona que está escribiendo, aparte de estar guiada por el Espíritu de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios, es una persona que ha experimentado verdaderamente la salvación. Nadie que no conozca a Cristo quiere realmente engrandecer el nombre de Dios. Nadie que no conozca a Cristo quiere llamar y decir, vamos, juntémonos y vamos a alabar el nombre de Dios, vamos a honrar el nombre de Dios, vamos a glorificar el nombre de Dios. Nadie que no conozca a Cristo puede decir, como dice, Jehová redime el alma de sus siervos. Reconoce que es el Señor, el Redentor, y reconoce que no serán condenados cuantos en Él confían. Es decir, que ahí nosotros podemos ver la fe del salmista. Nosotros podemos ver que es un hombre redimido. Ahora, el término confía que aparece ahí en nuestro texto, en el verso 8, donde dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Ese término confía es la traducción de una palabra
hebrea que es chazat y significa confiado, que confían, esperan, huir para salvar, protección, confiar en. Y en los libros poéticos implican también buscar refugio. Y eso es lo que nos está hablando, es confiar, es descansar, es estar protegido en Dios, es buscar refugio en Dios solamente. De eso nos habla ahí cuando dice que es muy feliz la persona que descansa, que espera únicamente en Dios como su Salvador, como su Redentor, como su refugio. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ahora en el Salmo 40, que también usa expresiones parecidas, en el verso 4 propiamente dice algo que quiero compartir con ustedes. Y este verso específicamente tiene que ver mucho conmigo, porque yo recuerdo cuando era un adolescente y en mi iglesia había una dificultad con algunos miembros que yo apreciaba, y a mí me hacía daño la forma en que ellos estaban viviendo. Yo estaba muy desalentado y Dios, por medio de este salmo, confortó mi vida y me fortaleció para seguir adelante. Y específicamente este verso, que es el verso 4, dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Es muy feliz el hombre, la persona que puso en Dios su confianza. Es verdaderamente feliz. Sencillamente Dios es el que nunca falla. Dios siempre será fiel. Dios siempre cumplirá su palabra. Los hombres pueden fallar, pero Dios no. Por eso es que es bienaventurado el hombre que ha puesto su confianza en Dios. Porque has puesto su confianza en un lugar verdaderamente seguro, en una persona correcta, que es Dios, que es el Salvador, que es el creador de todo el universo. Si nosotros seguimos leyendo el verso 5, dice: has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Es decir, que reconoce que este Dios en quien confía es un Dios maravilloso, es un Dios extraordinario, en quien verdaderamente se puede descansar. Ahora, hay un detalle más en este salmo, y es un detalle bien importante. Ahí también se nos muestra lo que no es confiar en Dios. Confiar en Dios es mirar a Él, es mirar a Él, es descansar en Él. Pero no confiar en Dios es entonces mirar a los soberbios, mirar a los impíos, mirar a los mentirosos. Ahora, al mirar a los soberbios, nosotros estamos mirando a los orgullosos, a los desafiantes, a aquellos que no quieren saber de Dios. Y dice: ni a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Se van detrás de la mentira. El que pone su mirada en ese tipo de personas, realmente ahí es donde está su confianza. Pero la confianza del creyente, ¿dónde tiene que estar? En Dios. Únicamente en Dios. Nuestra mirada tiene que estar en Dios, porque Él es fiel y porque todo lo que Él dice es verdad. Todo lo que Dios dice es verdad, y todo lo que Dios promete es verdadero y se cumplirá. Por tanto, nuestra confianza debe estar en Dios. Y nosotros no debemos dejarnos desviar ni ponernos a mirar hacia los que no creen, hacia los soberbios, y dejarnos arrastrar por ellos, ni desviarnos detrás de la mentira. Y hoy en nuestros días nosotros vemos mucho este asunto de las mentiras. Usted oye las noticias y hay canales de televisión que tergiversan todas las noticias. Todas las noticias las tergiversan. Te presentan la mentira como si fuera verdad, para engañar y para confundir. Así está nuestro mundo. Y así hay muchos congresistas también en este país que
tienen la apariencia de que quieren andar detrás de un principio o de una legislación que es buena y que es correcta. Y realmente lo que están haciendo es que están engañando, porque no andan realmente en pos de la verdad. Pero los hijos de Dios, nosotros, los que hemos confiado en el Señor, tenemos que caracterizarnos por mirar al Señor y por vivir de acuerdo a lo que le glorifica a Él. No podemos ser nosotros portavoces del error. No podemos ser nosotros portavoces de la mentira, del engaño. No nos podemos llenar de soberbia y de arrogancia. Dios nos llama a ser humildes. Dios nos llama a ser humildes. Y eso es donde nosotros tenemos que estar mirando continuamente a la humildad. Dice este salmo en el verso 12, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Dice, guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua del mal. Y tus labios de hablar engaño. Fíjese, guarda tu labio de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Es decir que una y otra vez la palabra de Dios nos manda a ir en pos de Él. Y si vamos en pos de Dios, entonces nosotros estamos yendo en pos de ¿qué? De la verdad. Pero no podemos ir entonces también con la mentira. No. Si vamos nosotros en pos de Dios, si somos hijos de Dios, entonces nuestra vida se tiene que caracterizar por la verdad y únicamente la verdad. Porque Él es un Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, dice la palabra. Y dice más la Biblia, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces en eso es que nosotros debemos gozarnos y deleitarnos. Y tenemos que darle completamente las espaldas al error, a la mentira, al engaño, al orgullo. En el Salmo 118, versos 8 y 9, dice allí, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Ok? No olvidemos eso, mis hermanos. Siempre será mejor confiar en nuestro Dios que confiar en el hombre. El hombre cambia. El hombre hoy te dice una cosa y cuando tú lo ves al otro, no, yo no dije eso, no, yo no quise decir eso, ya te cambió todo. A usted no le ha pasado. Y ya es otra cosa. Los hombres cambian. Por eso la Biblia dice, es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Jehová que confiar en príncipe. No importa que él tenga poder, no importa que tenga autoridad. Es mejor confiar en Jehová. Además, la autoridad de nuestro Dios está por encima de la autoridad de cualquier rey, de cualquier príncipe. Así que hacemos bien en deleitarnos y en descansar únicamente en nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Ahora, en este salmo también nosotros en ese verso 8 podemos ver el llamado del evangelio. Podemos ver ahí el llamado del evangelio. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Gustad y ved que es bueno Jehová. Ahora, la palabra gustad quiere decir en el original cierto. Dice al gusto, para percibir, y ved significa visto, vio, viendo, para ver. Ahora, este es el llamado del evangelio. Está haciendo un llamado aquí para que el hombre que está de espaldas a Dios pueda ver verdaderamente gustar, pueda probar, pueda apropiarse de Dios, pueda mirar a Dios, pueda ver a Dios y descubrir que en Dios verdaderamente se puede confiar, que en Dios verdaderamente se puede descansar, porque Él es un Dios real. Eso es lo que está diciendo ahí el salmista.
en su experiencia ahora es como un llamado a aquellos pecadores a que puedan venir y que prueben ya lo que él ha experimentado en su vida. Por eso le puse el llamado del Evangelio. Este es el llamado del Evangelio. Es una invitación auténtica y urgente hecha al pecador. Nosotros podemos razonar, discutir, acudir a la lógica y abrazar evidencias cristianas. Pero finalmente cada uno tiene que gustar y ver, pues es algo personal que solo Dios por su Espíritu puede llevarte a comprender. Es decir, que esta obra de gracia, solo Dios por medio de su Espíritu puede llevarte a ser parte de ella. Puede llevarte a tener un entendimiento claro de esa obra perfecta de Cristo ahí en la cruz del Calvario. Pero el llamado del Evangelio está y hay que hacerlo. Es gustad y ved que Dios es bueno. Dios es bueno. Un teólogo decía, podemos discutir acerca de Dios, su existencia y las pruebas externas que hay en el universo y en la providencia, pero solo cuando su amor y su presencia toquen nuestros corazones, podemos conocerle verdaderamente en su bondad inefable. Solo cuando Él toque nuestros corazones, nosotros entonces podemos caer rendidos delante de Él. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Preguntamos, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Este nombre identifica a Jehová como redentor y lo relaciona con el verbo hebreo ser o estar realmente presente. La expresión yo soy el que soy significa que está activamente presente. Eso es lo que significa esa palabra. Yo soy el que soy. El que tiene existencia por sí mismo. Es de lo que nos está hablando ahí. Ahora este nombre Jehová, este nombre tiene que ver con redención. Su significado tiene que ver con la redención. Por eso es que es importante que el hombre, que el pecador pueda confiar únicamente en Él para que pueda ser redimido. El teólogo reformado Luis Bercos, hablando de Éxodo 3:14 y 15, sobre la expresión yo soy el que soy, dice que ahí se encuentra el significado del nombre Jehová, que apunta a la inmutabilidad de Dios, su autoexistencia y eternidad. Dios es inmutable en su naturaleza, pero también lo es en su relación con su pueblo. Por tanto, el nombre contiene la seguridad de que Dios será para el pueblo del tiempo de Moisés lo que fue para sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, Dios va a seguir siendo fiel, porque Dios fue fiel con Abraham, fue fiel con Isaac, fue fiel con Jacob, y así lo será también con Moisés y con el pueblo. Pero Dios va a ser fiel también con nosotros, porque nosotros somos su pueblo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Por tanto, nosotros debemos confiar únicamente en Dios. Y ese nombre Jehová debe recordarnos a nosotros la fidelidad de Dios como el Dios que hace un pacto de gracia con su pueblo. Debemos recordarlo así. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver cómo Cristo se identifica muchas veces con el nombre de Jehová o con el ángel de Jehová. Cuando uno estudia la Biblia, uno puede percatarse de eso. Por cuestión de tiempo yo no puedo leer muchos textos, pero pudiéramos mencionar en Isaías 40, verso 3, donde dice, preparad el camino de Jehová, enderezad su senda, su calzada en la soledad, algo así dice. Y después eso se cumple en el Nuevo Testamento, ahí en Mateo, dice, esto fue lo que dijo el profeta Isaías, hablando de Jehová. Dice en Zacarías también, y mirarán, hablando Jehová, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y eso, ¿a quién fue que traspasaron? Fue a Cristo. Sencillamente nos está diciendo que el Jehová que nosotros vemos en el Antiguo Testamento no es otro que el Señor Jesucristo. Y Dios siempre a través de la historia se ha relacionado con su pueblo por medio de la segunda persona de la Trinidad. Casi siempre cuando aparece Jehová en el Antiguo Testamento se refiere a Cristo, no siempre,
pero casi siempre se refiere a Cristo. Y es un detalle que nosotros tenemos que tener presente. Aquí mismo en Éxodo 3:14, y cuando se le mostró a Moisés ahí en la zarza, era el Señor, era el Señor. Y en nosotros podemos ver aquí en este pasaje cuando dice en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y nosotros estudiamos en el Evangelio de Juan una serie de pasajes donde Jesús siempre se presenta como ¿quién? Como yo soy. Y pudiera mencionar esos pasajes, por ejemplo, en Juan 10, versos 9 y 11, dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Juan 11:35, yo soy la resurrección y la vida. Juan 18, 4 y 6, 2 veces aparece ahí cuando prendieron a Jesús, que le estaban buscando y preguntaron por él, le dijo, yo soy, yo soy. Es decir, que Jesús siempre se ha identificado como el yo soy. Así que el yo soy del Antiguo Testamento no es otro que la segunda persona de la Trinidad. Ahora, nuestro texto dice, gustad y ve que es bueno Jehová. Así que al estudiar la teología nosotros podemos percatarnos que hay algunos teólogos que cuando estudian el término bueno, lo enmarcan en un grupo de atributos de Dios: misericordia, gracia, amor, bondad. Y hay otros que prefieren estudiarlo de manera separada, es decir, los estudian, todos reconocen que están relacionados, pero hay algunos que lo estudian separados y otros, aunque los enmarcan, los estudian todos en un mismo acápite. Ahora, lo importante es que nosotros podamos saber que la manifestación de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios, de lo bueno que es nuestro Dios, nosotros lo podemos ver en la cruz. Esto se manifiesta en la cruz, donde Dios culminó su plan para salvar a pecadores malvados. Él entregó al verdaderamente justo por los injustos. Y eso habla de su bondad, habla de su amor, habla de su gracia, habla de su misericordia. Recuerde que la gracia es darle a alguien lo que no se merece. Y eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios nos ha salvado a nosotros sin nosotros merecerlos. Pero también la misericordia es importante. La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. La misericordia es lo contrario. Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Y en este pasaje cuando habla, gustad y ved que es bueno Jehová, debemos pensar en eso, en la grandeza de la bondad de Dios para con nosotros como Redentor, hermano. Cómo Dios ha cubierto nuestras faltas, cómo Dios ha cubierto todos nuestros pecados y Dios no lo tiene en cuenta. Nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho herederos de su reino, nos ha hecho su pueblo, todo de pura gracia. Porque nada nosotros tenemos que podamos ofrecer a Dios para obtener tanta bondad, tanta gracia y tanta misericordia. Nada hemos podido hacer y nada podemos hacer para obtenerlo. Es sencillamente de pura gracia, de pura misericordia. Y no debemos olvidar eso en ningún momento. El Salmo 34 en el verso 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios, porque es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. Ahora, como les decía, el término redención, ahí tiene que ver con el nombre de Dios. Y en el verso 21 y 24, nosotros podemos ver acerca de eso. Dice, matará al malo la maldad y a los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Dios es el que redime. Dios es el que nos ha redimido a nosotros. Y eso implica que no hay condenación. No hay condenación para ti si tú estás en Cristo. Ahora, este término redención significa liberar, rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, absolver, retirar el castigo. Es el pago para liberar a un esclavo. Ya Dios hizo el pago para liberarnos a nosotros, que estábamos de espaldas a Él, que estábamos en nuestros pecados. Dios hizo el pago.
y nos ha liberado, nos ha comprado por medio de la obra perfecta de Cristo allí en la cruz del Calvario. Tan grande redención merece que nosotros podamos vivir y glorificar en todo tiempo a nuestro Dios. Y pienso en Génesis 22:14. Léase ese pasaje cuando llegue a su hogar y ahí usted va a encontrar cuando Dios probó a Abraham y le pidió que ofreciera a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, su único hijo, el hijo de la promesa. Y él fue obedientemente, hizo como Dios le había dicho. Y mientras iba en el camino, Isaac le preguntó al padre y le dijo: Padre, ¿y el cordero para el sacrificio? Le dijo: Dios proveerá. Y llegaron al lugar donde Dios le había dicho y prepararon allí el altar para el sacrificio. Y Dios puso allí, Abraham puso a su hijo allí para sacrificarlo y levantó la mano y el ángel de Jehová le dijo que no lo hiciera. Y enseguida había allí un carnero, dice las Escrituras, que lo cogieron y fueron lo que ofrecieron como sacrificio. Pero nos recuerda esto. Y Abraham dijo: Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová proveerá el cordero, Jehová proveerá el sacrificio. Y hoy nosotros podemos decir que ya Dios ha provisto ese sacrificio. Que ya ese sacrificio fue allí en la cruz del Calvario. Fue Cristo quien murió allí en la cruz del Calvario para dar salvación al pecador que cree en Él. Y eso es maravilloso, el saber esa verdad. Dios se ha provisto de un cordero perfecto que quita el pecado del mundo, que limpia al pecador, que salva, que es el único que puede reconciliar al hombre con Dios. Solo por medio de ese sacrificio, de ese cordero que Dios nos ha dado, nosotros podemos tener redención. John Owen dijo: el deber primario del hombre es el de arrepentíos y creed en el Evangelio. Hasta que no cumpla con esto, ningún otro deber puede tener importancia verdadera. Ningún otro deber puede tener importancia verdadera. Y hay personas que a veces quieren hacer lo contrario de lo que está diciendo John Owen aquí. Quieren hacer otros deberes, quieren hacer obras, quieren hacer otras cuestiones como para comprar el favor de Dios, para ganar el favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero es errado. No se puede comprar, no se puede ganar. Es únicamente por gracia, por fe en la obra que ya Cristo hizo. El único que puede obrar para esa salvación es Cristo y ya Él lo ha hecho. Nosotros no podemos obrar para tener esa salvación. Dice John Owen: arrepentíos y creed. Eso es lo que tiene que hacer el pecador: arrepentirse y creer en Jesucristo, y es salvo. Y las otras cosas vienen después por la obra de Dios en su vida, pero las hace porque ya usted es salvo, no para ser salvo. La salvación es de pura fe, y la fe es un don único que es dado por Dios. La segunda idea: bienaventurado el varón que confía en el Dios que sustenta. Y aquí quiero, en el verso 11 de este Salmo 34, dice lo siguiente: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Dios es quien nos va a sustentar. Dios es quien nos va a estar guiando en nuestro caminar por este mundo. En nuestra vida como creyente, que sabemos que es una vida difícil, porque la Biblia nos los enseña que el camino de la perdición es un camino ancho y espacioso, pero el que lleva la vida dice que es un camino estrecho. Y enfrentamos dificultades, pero Dios es quien nos va a sustentar en nuestra vida diaria como creyente. Y este texto nos enseña que Él será nuestro maestro. Dios es nuestro maestro. Venid, hijos, y oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Qué bueno es que nosotros podamos dejar que Dios sea nuestro maestro, que la palabra de Dios sea el libro de texto que nosotros usemos para ser verdaderamente instruidos en el camino de Dios, no las tradiciones de los hombres, sino únicamente
la palabra de Dios. Y hay un pasaje que está en el Nuevo Testamento que es de mis preferidos. Está en Tito 2, 10 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la bienaventuranza, la bienaventurada manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que la gracia, hermanos, se ha manifestado para salvarnos. Sí, pero para algo más. Para enseñarnos que hay que renunciar al pecado, que hay que renunciar a la maldad, a la impiedad. Enseñarnos a vivir en este mundo sabia, justa y piadosamente. Así que en nuestro caminar diario, el Espíritu de Dios va a estar usando su palabra para que nosotros podamos caminar de la manera correcta, para que nosotros podamos caminar de tal manera que Dios sea glorificado, para que nosotros podamos estar haciendo un uso correcto de los medios de gracia. Tenemos que hacer uso correcto de los medios de gracia que Dios nos ha puesto ahí para que nosotros lo usemos para nuestro bienestar y crecimiento espiritual. Dios es nuestro protector en nuestro caminar en este mundo, y dice el verso 15 y 17, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Qué maravilloso es saber eso, que cuando usted camina en este mundo, aunque hayan pruebas duras, aunque haya persecución, aunque haya problemas, aunque haya enfermedad, dice, claman los justos y Jehová los oye. Eso es maravilloso, el saber que Dios te oye, que los ojos de Jehová están atentos, están sobre los justos, atentos sus oídos a su clamor. Dios está ahí para ti, Dios está ahí para ti. No podemos olvidar eso. Eso ha de alentarnos a nosotros, mis hermanos. Esto es una gran verdad, que en ninguna religión creada por los hombres usted la va a encontrar. Solo el Dios nuestro. Solo el Dios nuestro nos ha dado estas grandes enseñanzas, estas grandes promesas. Solo nosotros participamos de ellas, porque los cristianos en ese sentido somos privilegiados. Dios también como nuestro libertador, dice en el Salmo 41, verso del 1 al 3, lo siguiente: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y mullirá toda su cama en su enfermedad. Feliz el que piensa en el pobre. Pero dice ahí algo que es importante. Dice Jehová. Dice, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Dios es nuestro libertador. Dios es nuestro libertador. Y eso nosotros debemos recordárnoslo todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros seamos tentados, hermanos, recordemos que nosotros tenemos un libertador. Alguien que nos hizo libre. Alguien que fue especial y que ha mostrado su gran amor y su justicia en favor nuestro para libertarnos del pecado, para libertarnos de la maldad, para liberarnos totalmente. Dios como ayudador, Salmo 146, verso 5, dice lo siguiente: dice así, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Muy feliz la persona que tiene a Dios como su ayudador, como su sostén, como aquel que le alienta en todo momento. Muy feliz esa persona, 3 veces feliz. Ahora, este salmo, si debiéramos leerlo completo,
dice ahí después, dice, el cual hizo los cielos y la tierra. Ese ayudador no es cualquiera, hermano. Ahora él empieza a describir por qué él es nuestro ayudador y nos hace ver la grandeza de ese Dios. Por eso dice que este Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Para que nosotros pensemos, el ayudador que yo tengo no es cualquiera. El ayudador que yo tengo no es otro mortal igual que yo, que está limitado. Este ayudador es diferente. Este ayudador es el Dios creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Así que es un ayudador diferente con el que contamos nosotros los cristianos. Dice, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Este ayudador nuestro dice que guarda verdad para siempre. Es decir, que es un Dios que se caracteriza por la verdad, no por un tiempo determinado, para siempre, por la eternidad. Por tanto, va a cumplir su palabra al pie de la letra. Hay gente que a veces andan en la verdad y de repente usted lo va en pos de la mentira y dice, se desvió. Dios dice que guarda verdad por siempre. Y eso nos trae seguridad a nosotros, porque nosotros estamos confiando en un Dios que es firme, que no se mueve, que no se muda, que permanece y cumple lo que promete. Y eso ha de darnos a nosotros tranquilidad y seguridad. Dice que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. El camino de los impíos lo trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Él es nuestro Rey y Él reina. Y reinará por siempre. Dios, la verdadera fuente de poder. Y esto lo vamos a ver entonces en el Salmo 84, que ahí hay también bienaventuranzas. Y aunque hoy yo no voy a hablar de toda esta bienaventuranza, porque vamos en otro sermón a cubrir partes de ella, ahí solo el verso 5 dice así: bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. No descansa ni depende de su propia fuerza, sino que depende del poder de Dios. Ahí nosotros podemos ver eso. Dice, bienaventurado, feliz el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Es decir, ese hombre no descansa en sí mismo, en su propia fuerza, sino que descansa en Dios, depende de Dios, depende del poder de Dios. Y eso está en el Nuevo Testamento también. Ahí cuando se nos da la armadura del Espíritu, antes de la armadura del Espíritu, dice en Efesios 6:10, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Dónde los cristianos vamos a encontrar fortaleza, hermano? Es en el Señor. Y dice, en el poder de su fuerza. Él es el fuerte, no somos nosotros. Y como Él es el fuerte, si nosotros estamos unidos a Él y dependiendo de Él, podemos ser fortalecidos y podemos entonces vivir para su gloria. En su corazón dice que están los caminos de Dios. El mundo no es su hogar y aunque están en el mundo, no son del mundo. Eso nos está diciendo aquí este salmo. Dice, en cuyo corazón están tus caminos. En cuyo corazón están tus caminos. Qué bueno es que nosotros somos felices por eso, porque podemos recibir fuerza para vivir de nuestro Dios, que es el poderoso, el todopoderoso. Y no solo eso, sino que sus caminos están en nosotros, están en nuestro corazón. Es decir, que nosotros anhelamos andar en el camino de Dios, anhelamos andar para Él. Pero el Salmo dice más en el verso 6, dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Dice que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Y sigue diciendo, cuando la lluvia llena los estanques, estas personas pueden cantar en medio de la tristeza porque descansan en el poder de Dios. Descansan en el poder de Dios. Por eso pueden cantar, pueden atravesar, dice el valle de lágrimas, dice lo cambian en fuente. Porque están descansando en Dios. Y en el Nuevo Testamento, ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo
16, verso 36 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, el Señor ha vencido, hermano. Y si Él ha vencido, entonces nosotros podemos caminar, porque Él ha vencido al mundo. Dice: cuando la lluvia llena los estanques, y hay estudiosos que dicen que la lluvia es tomada comúnmente como una figura del Espíritu Santo en el ministerio de refrescar y proveer estanques de agua fresca para los viajeros en el desierto. Dice: podemos tomar el agua como la figura de la palabra de Dios, como en Efesios 5, 26. Y esa es la razón por la que pueden ir de poder en poder. La razón es porque están llenos de la palabra de Dios. Porque conocen verdaderamente la palabra de Dios. Y porque el Espíritu de Dios está en ellos, sosteniéndoles y guiándoles. Dice: irán de poder en poder. Si nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, hermanos, nosotros podemos marchar. Nosotros podemos caminar. Nosotros podemos vivir en este mundo. Y podemos brillar en este mundo en que Dios nos ha puesto. Por corrompido que esté el mundo, nosotros podemos brillar y dar gloria a Dios. Pero para eso nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, verso 16, dice que la palabra de Cristo abunde en vosotros. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pero dice que la palabra de Cristo abunde en vosotros. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Así que van de poder en poder en lugar de debilitarse en su caminar por este mundo, encuentran más y más poder. Eso viene de Dios. Y en último lugar, y ya con esto termino, 5 minutos. Bienaventurado el varón que confía en el Dios que le guarda aún más allá de la muerte. Feliz, muy feliz aquella persona que este Dios del que yo le estaba hablando es su guardador. Porque esa persona puede saber que aún más allá de la muerte, cuenta con la guía de Dios, con la protección de Dios. Dice el Salmo 146, voy a leer nada más que 3 o 4 textos y así ya terminamos. Dice el Salmo 146, hermanos, en el verso 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. La pregunta es: ¿en quién está tu esperanza? ¿En quién está tu esperanza? ¿Está en ti? ¿Está en la fama? ¿En el dinero? ¿En una carrera? ¿En quién está tu esperanza? ¿O tu esperanza realmente está en Dios? ¿En quién está tu esperanza? Si tu esperanza está en Dios, tú estás bien. Dice: cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Dice que la esperanza está en Jehová, su Dios. Y cuando usted llega a su hogar, si puede, lea 1 de Pedro 1 del 3 al 9. Y ahí va a haber un buen pasaje para meditar. El Salmo 84, 7 dice: verán a Dios en Sión. Esto nos habla de victoria, hermano. Nos habla que nosotros pasamos por este mundo, pero no todo termina, sino que vamos a ver a Dios ¿dónde? En Sión. Esa es nuestra esperanza. Esa es la salvación eterna de la que nosotros hablamos. Y eso lo dice: irá de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y el Salmo 48, verso 14, dice lo siguiente: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ese es un texto que a mí me hace mucho bien. Porque este Dios, Jehová, es Dios nuestro. Él es nuestro Dios. Dice: y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él es nuestro Dios por siempre. Ya nosotros somos sus hijos. Hay creyentes que no entienden la palabra, ignoran las promesas de Dios y dicen que fallaron y ya no son salvos, y después recuperan la salvación de nuevo y después la pierden y viven así no se puede vivir. La Biblia no enseña eso, de hecho.
La Biblia dice que nosotros estamos en Cristo, somos salvos. Y ya somos hijos de Dios para siempre. Dios no nos adopta hoy y mañana dice, ya no eres mi hijo, ¿no? Ya le pertenecemos. Para siempre. Eso tiene que ver con la perseverancia de los santos, la seguridad eterna de la salvación. Y qué bueno que este Dios es nuestro Dios por siempre y nos va a guiar aún más allá de la muerte. C. Clay Ferguson dice, mi seguridad como cristiano no reside en la fuerza de mi fe, sino en la indestructibilidad de mi Salvador. Es en nuestro Salvador que reside nuestra esperanza, hermano. Es en Él, no es en nosotros. Si fuera en nosotros, nosotros no llegamos a la esquina. Pero descansando únicamente en Dios, sí podemos. Concluyo recordando la última estrofa en español del himno que hablé en el comienzo. Por fe yo voy sintiendo mi flaqueza, mas en tu gracia apoyado estoy, en tu poder está mi fortaleza, descanso en ti y en tu nombre voy. No hay cristiano sin Cristo, por eso no hay día de angustia. Ahora, hora de prueba, lucha ferviente, herida profunda y muerte oscura que no tenga descanso en Dios. No lo hay. En cualquiera de estas circunstancias nosotros siempre podemos encontrar descanso y consuelo en nuestro Dios. En nuestro Dios. Si nosotros realmente tenemos una relación con Él, si nosotros tenemos una relación con Él, vamos a encontrar siempre sostén y consuelo en Él. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Y oh Dios, permite que tu palabra llene nuestras vidas. Llene nuestras necesidades espirituales, Señor. Llénalas tú, oh Dios. Y fortalécenos y anímanos para seguir en el camino de la fe, oh Dios. Para seguir dando el testimonio que realmente tú mereces que nosotros demos en esta gran nación y en esta gran ciudad. Padre, permite que tus hijos se puedan caracterizar realmente por ser lumbreras, Señor, de la verdad, por resplandecer, Señor, donde quiera que estén. Perdónanos, Señor, cuando te fallamos y, Padre, corrígenos y haznos ver que necesitamos, Señor, estar entregados a ti y estar más consagrados a ti, Señor, que necesitamos estar más comprometidos contigo, Señor, en todas las cosas. Padre, ayuda a esta iglesia y permite que pueda seguir adelante, oh Dios, y que pueda ser un faro de la verdad siempre, porque te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.